buenos días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto que estemos ahí de nuevo para tratar de acompañarnos mutuamente. Hoy día vamos a conversar de varias cositas. Tenemos un tema como, así, grande, que da como para mucho. Pero antes le quiero recordar que nosotros tenemos un Facebook en el cual usted nos puede entrar, le puede poner que le gusta, nos puede poner comentarios, puede ver los últimos programas, los últimos bloques, las últimas notas. Todo lo último lo tenemos ahí, en nuestro Facebook, que es canalisb.cl. También tiene un teléfono cómo comunicarse con nosotros, el 22-858-2204. Y si nos quiere comentar un poquito más largo, ponernos alguna cosita ahí, ponernos algún tema o lo que ustedes se les ocurra, mándenos un mail a contacto@canalisb.cl. Y por último también les comento que en nuestra página web www.canalisb, ahí está toda nuestra programación y todos los últimos links a los programas que estamos sacando al aire en este momento. Así que ahora yo les voy le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en algo? ¿Usted tiene la certeza de que si hoy día se acuesta en la noche, mañana va a amanecer un día? ¿Que el día le sucede a la noche o la noche al día? ¿Que usted creyó en una persona y le engañó? ¿Qué es creer? De eso vamos a hablar hoy día con don Claudio Condejo. Vamos primero a la presentación del programa. Juntos se pasa mejor. Estaban armando el árbol, sí, estaban armando el árbol, estaban haciéndonos, no, estaban debajo de un árbol. Debajo del árbol, perdón. Sí, almorzando bajo el árbol, almorzando. El computador debajo del árbol. Es que también. Yo estaba haciendo el comentario de que últimamente estoy muy buena para el tuto, entonces como que me da sueño después de almuerzo, me dan ganas de dormir siesta y no se puede porque hay que puro trabajar. Así es, hay que estar ahí activo, por eso estamos activos aquí. Oye, entonces, bueno, ya les presenté más o menos el tema que había hoy día y que íbamos a conversarlo con Claudio Condejo, que está acá. Y vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado ¿creer o no creer? Esa es la cuestión, ¿no? Así es. Cuénteme de qué se trata esto de creer o no creer. Veamos, cuando uno piensa en el centro médico, en los pacientes, la mayor cantidad de problemas tiene que ver con el creer o no creer. Como decías tú en la presentación, ¿le creo a esta persona? ¿Me engañó o no me engañó? ¿Estará bien? ¿Dirá la verdad? ¿O yo tengo la verdad? ¿O estoy dudoso? Es decir, muchas cosas de la vida se van en esto de creer o no creer. Creo en Dios, existe Dios, no sé. Pero todo pasa por ese punto fundamental que es tener alguna certeza de algo. O sea, creer es tener la certeza de que eso es así, ¿no? Que está ocurriendo, que va a ocurrir, porque eso te permite predecir. Si no hay certeza, no puedes predecir. ¿Ya? Porque si tú no sabes si te contratan para el año te renuevan contrato el año que viene, ¿tú cuánto puedes predecir en hacer programas? Entonces, difícil. Claro. Tienes que empezar a predecir otras cosas, pero no dentro de lo que estás haciendo. Pero eso te va a generar un nivel de estrés, de ansiedad, de preocupación. Porque si tú sabes que tienes todo para llegar a fin de mes y te roban el sueldo, ¿qué haces ahora? Es decir, cuando uno tiene certezas, uno puede predecir el futuro, porque el futuro se construye a partir del presente y del pasado. Y de certezas. Y de certezas, ciertas certezas. Cuando empezamos con problemas emocionales, depresivos, es porque no tengo certeza de si soy inteligente, sí, etcétera, etcétera. Eso te iba a preguntar respecto de esto mismo que estamos hablando, del creer o no creer, del tener, por ejemplo, yo voy a un médico y el médico me dice, sí, mire, usted tiene esto y esto otro y tiene que operarse de tal cosa. Yo le tengo que creer, ¿no es cierto? ¿Qué creer? Ya.
es la posibilidad que te da, que tú asumes, que tú eliges. Porque ese ejemplo que pones es bueno. Si tú ves a alguien de delantal blanco y te dice que tú tienes tal cosa, tú le crees. Pero es un acto de creer, no es un acto de verdad. Porque a lo mejor justo el caballero que vende pescados entró ahí, está esperando al médico y él andaba con su delantal blanco recién comprado y se encuentra el médico con el caballero que vende pescado y los dos tienen delantal blanco. Pero por alguna situación el caballero que vende pescado queda adentro y yo entro y le cuento todo lo que yo sé o lo que me pasa de mi enfermedad a ese señor que tiene delantal blanco. Por lo tanto, estoy creyendo... Mejor dejémoslo en que era el que vendía helado, ¿no? O y helado, no pescado. Pescado, helado, muy bien. O el de la óptica, qué sé. O sea, a ver, el creer vendría de alguna manera también de algo ya aprendido, algo que ha sucedido en forma reiterada y por lo tanto yo voy a empezar a creer en eso. Todos los días, después del día domingo viene el día lunes, ¿no es cierto? Y surge por acuerdos sociales, preestablecidos, que uno se va sumando. El punto está que cuando nos debilitamos, nos destruimos, sentimos que todo está perdido, es porque esas certezas, esas seguridades que tenía, como la relación de pareja cuando se quiebran, y la frase típica es, todo se derrumbó dentro de mí, esa es una canción. Ah, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no tengo familia, no tengo dónde llegar a la casa, no tengo hijos, no tengo... y es una destrucción psicológica, emocional muy fuerte. Porque lo típico era que yo llegaba, tomaba once, conversaba, hacía tales cosas. Eso era lo típico. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me reorganizo si todo mi proyecto vital desapareció? Se le desapareció. Y uno le dice, oye, pero ponte a pololear de nuevo. No estoy para pololeo. Bueno, a los 2 días está pololeando, pero claro. En ese momento no hay posibilidad de nada. Cuéntame una cosa. Tú hablaste recién de que las personas que tienen un cierto problema, por ejemplo, de depresivo, dejan de creer en sí mismos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el suicida que ya dejó de creer todo, se le desarmó todo y por eso entonces decide no creer más y suicidarse? Ahí estamos en una situación más extrema porque pierde la capacidad de reflexión. ¿Ya? Porque teniendo una capacidad de reflexión uno puede entender que lo que me está pasando no es tan cierto. Que es una cosa quizás momentánea, muy fuerte, pero momentánea. En el caso del suicidio, de la persona que piensa esa alternativa, no está procesando la información del medio. Completa, ya. Sino que está muy cegada a solamente el dolor y no ver salidas posibles. Entonces la única salida posible que le va a quitar ese tremendo dolor es la muerte. ¿Por qué? Porque aquí venimos a entender entonces que como máquinas biológicas, nos podemos meter en la fe quizás, pero como máquinas biológicas, el cerebro no piensa, digamos, el cerebro no es que diga, oh, qué bonito es esto, qué bueno, qué malo. El cerebro es una máquina biológica muy capaz, porque por eso somos seres humanos, hemos hecho 100.000 cosas como especie, pero el cerebro, la primera información es sobrevivo o muero. Y todo lo que permita sobrevivir va a ser bueno, y todo lo contrario va a ser aversivo y puede arrancar. Y desde ahí construimos, desde eso que me provoca bienestar, construye conceptos, construye formas de vida. Por eso los cristianos consideran que esa es la forma de vida y los ateos consideran que esta es la otra forma de vida. Y los agnósticos y qué sé yo, y cada persona va a considerar que esa es su forma de vida. Y uno dice, pero qué ridícula la forma de vida de ese otro. ¿Por qué? Porque para ellos, en su ser biológico, eso les genera satisfacción. Quien consume drogas será muy malo éticamente, socialmente, desde la medicina, qué sé yo. Pero ese cerebro está diciendo, eso es muy bueno para mí porque me da vida. Así de simple, consumo droga porque el cerebro se estimula, nada más. No hay ningún proceso extraño, distinto. Por eso alguien puede hacer cosas maravillosas y alguien puede hacer cosas terribles, porque si no logramos entender que hay cosas que nos manejan, que están muy enraizadas en nuestra estructura biológica, comenzamos a creer que el mundo es así, pero nos va cegando a entender otras posibilidades. Porque si estamos conversando, yo creo que las cosas son de esta manera, y tú me dices otra posibilidad, y yo te rebato y sigo y me enojo contigo, doy un portazo y me voy,
y digo las leceras que dice Miriam, ¿qué me está controlando a mí? Sentir que tú estás diciendo tonteras, qué sé yo. Pero si yo tengo la capacidad de decir, a ver, Miriam, voy a entender, no te entiendo ni para el otro que está diciendo, pero a ver, me pongo en tu lugar, explícame bien. Ah, sí. ¿Qué es lo que logro hacer? Es sentir que lo que era un posible ataque no era ataque, era una alternativa nueva y ahora tengo mayores elementos para poder decidir. A ver, recién yo te preguntaba con respecto de una persona, por ejemplo, de alguna manera depresiva, que pueda, no sé, decidir no creer en nada. Y pensemos ahora al revés. ¿Qué pasa con el creído? ¿Tú has escuchado? ¿Es más creído ese gallo? ¿Con la autoafirmación? Bueno, quizás también estamos frente al mismo fenómeno, pero al revés. Porque goza de un exceso de credibilidad, pero no en los demás, sino en él. ¿Y qué diferencia habría entre creer y credulidad? Dice, este gallo es un crédulo. Es que no tiene ningún atisbo de querer cuestionar nada, porque el cerebro también funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, hace unos minutos atrás teníamos sueño y flojera, porque es la hora típica, pero ¿qué pasa con el cerebro? Te va a hacer leer menos, te va a hacer descansar, si hago esto mejor no lo hago. El cerebro, si se siente bien, hasta ahí llegó su tarea. Ya. En cambio, se acomoda. Se acomoda rápidamente. Ya. Por eso podríamos decir que alguien que no surge en su vida desde el concepto de otros, y uno le pregunta, oye, pero ¿y no quieres trabajar? No, ¿para qué? Porque su cerebro encuentra que esa forma ya es un bienestar para su subsistencia como máquina biológica. En cambio, ¿qué debemos hacer nosotros cuando se elaboró la responsabilidad en cada uno? Tengo flojera, tengo sueño, no puedo. Y empiezo yo a manejar al cerebro para que el cerebro dé las órdenes y genere más oxigenación y despierte y termine haciendo las cosas. Pero tengo que ganar a esa información que está ahí. En la mañana conversamos en el programa de radio y ponía el ejemplo de manejar un automóvil. Manejar un automóvil al comienzo significa estar atento a 100.000 cosas y con mucho temor de puedo chocar, pero el deseo de querer manejar automóvil es mayor que los temores, porque el deseo de manejar un automóvil va a significar más vida para esta máquina, porque va a poder desplazarme a tales lugares, porque, no sé, 100.000 cosas más. Hasta que voy aprendiendo que hay gente que cruza intempestivamente, el semáforo, un sonido por aquí, por allá, y voy atento ahí, muerto de miedo. Pero en algún momento dejo esa información guardada, y queda guardada, y tengo un piloto automático ahora que me permite en una parte del cerebro manejar mientras conversamos. Entonces voy manejando, conversando, cambio la radio, en la esquina saco algo del asiento de atrás. Es decir, esa información queda archivada en alguna parte y ya el auto se maneja solo. Se maneja solo con el piloto automático que está dentro de mí. Y es ahí donde corremos muchos riesgos. Porque los choques precisamente porque es el piloto automático y el piloto automático no tenía toda la información o apareció información nueva. Cuando creo que yo digo la verdad, me pasa lo mismo, tengo un piloto automático con información de que esa es la verdad. Cuando siento que tú me engañas, es porque creo que el mundo es de acuerdo a mi piloto automático que tiene esta verdad. Y no me doy cuenta que sí la gente me puede engañar o que a lo mejor no me engañaste, sino que yo malentiendo las cosas. Ahora, llevémoslo al plano de la política. Estaba pensando hoy día, ahora justamente mientras tú hablabas, pensaba, ¿por qué hoy día, por ejemplo, ha bajado tanto la cantidad de personas en que cree, el porcentaje más bien de personas que cree en los políticos? ¿Porque nos han engañado muchas veces? ¿Porque de vez en cuando vamos descubriendo cada vez más cosas de ellos, digamos, que los hacen poco creíbles? Ese es un aspecto. Creemos menos en los políticos porque nos han engañado muchas veces. Quizás nos han engañado las mismas veces que antes o a lo mejor mucho menos ahora. Solo que los medios de comunicación inmediatamente lo dan a conocer. Antes no teníamos idea, por lo tanto, quizás muchas veces nos engañaron mucho peor, pero ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no lo supimos, ¿no es cierto? Claro. Ahora nos duele porque nos damos cuenta. Pero el punto está en
¿por qué me pongo en ese papel de víctima o de sentirme engañado? Significa que desconozco un poco al ser humano. Creo que el mundo está construido desde lo que yo creo que es, de que todos debemos decir la verdad, pero yo digo la verdad, porque si me saco los lentes ya lo que veo no es tan cierto como con lentes. Algo cambia. Pero cuando yo creo que el mundo es así, y tengo ese chip que no hay posibilidad de entender lo distinto, es ahí donde nos complicamos. Porque de seguro siempre ha habido asesinatos, muertes, mentiras y de todo, y con mala intención, con buena intención. Solo que el otro pensaba que era distinto. Entonces, estamos siempre sujetos a eso. El punto que nuestra capacidad de adaptación de repente es poca y no somos abiertos a poder entender de que sí, si un carabinero hizo esto, un sacerdote hizo esto otro, un no sé quién, un profesor hizo esto y aparece como negativo, me genera miedo y tiendo a replegarme y a pensar que todos ellos son iguales. ¿Por qué es tan importante creer en algo, en las cosas, en las actividades, en las acciones, en las personas, para nuestro cerebro? ¿Por qué es importante eso? Es que el cerebro funciona por estos patrones, como te decía yo, el patrón de manejar, el patrón de caminar. Son patrones que se empiezan a fijar y que ahí viene la predicción. Es decir, como sé caminar, yo sé que me voy caminando y sé que bajar la escalera. Por lo tanto, esa es la importancia fundamental de que esta máquina con esta programación pueda seguir andando. El punto está en que tengo que cuestionar a la máquina que algo puede cambiar. Yo creo que ese es lo fundamental. Es importante creer, pero no creer lo que dice mi cerebro, sino creer en el diálogo, en lo que tú me dices y según eso llegar a consensos, a acuerdos, porque lo que vamos a creer ahora tenemos que estar claro que va a durar 2 meses y tú puedes cambiar tu forma de ser y mentirme o yo hacer lo mismo. Pero mientras funcione esta credibilidad nos permite avanzar 2 meses. En las crisis de matrimonio y vivieron felices para siempre, dice el cuento, y están felices los primeros 5 años, pero al 6.º año o qué sé yo, en algún momento vienen tremendas crisis. Es que tú ya no eres como eras antes, y que tú tampoco, y recriminaciones, porque creyeron que las cosas eran así, que sacamos una fotografía y quedamos todos felices, y se debe mantener esa fotografía por siempre. Pero no, ese es un acuerdo que vamos a estar felices un tiempo, pero va cambiando lo otro, van apareciendo dificultades, y es ahí donde hay que ir conversando para generar nuevos acuerdos. Nuevas felicidades. Nuevas felicidades, nuevas verdades que van a ser momentáneas. Entonces esta verdad va a durar mientras los hijos tengan hasta 8 años, 10 años, que son todavía niños, pero empieza la adolescencia y por tu culpa este cabro chico es así. No, por la tuya, porque no pusiste mano dura, no, que tú fuiste mano blanda. No se dan cuenta que ahora estamos como pareja frente a adolescentes y debemos cambiar nosotros, modificarnos, reestructurarnos para poder entender ese nuevo fenómeno. ¿Las verdades se van cambiando? Se van adaptando a lo que va sucediendo en el contorno. Salvo que hayan verdades absolutas si pensamos en la fe, ¿no es cierto? Los dogmas. Pero los dogmas también en alguna medida van siendo reinterpretados, van siendo revisados, porque necesitamos tener nuevas seguridades. Entonces uno dice en la actualidad a nivel social, ¿qué seguridades tenemos? Y aparece una nueva forma de entender las cosas que somos los que estamos más seguros, no teniendo ninguna seguridad allá afuera. Estamos más seguros en mi casita, no metiéndome en nada. Eso es mi seguridad. Pero es mi seguridad o es mi estructura biológica que me hace arrancar. Y no ser un actor social que pueda cambiar las cosas. Ya. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto caso de que de repente tú creíste en algo o en alguien por mucho tiempo y esa persona se te cayó, como dice, ¿no? ¿Es culpa de uno, es culpa del otro? ¿Es culpa de nadie? Yo creo que más que culpa es no tuve la capacidad para ver al otro como es, porque seguro el otro fue cambiando en algo. Pero yo seguí pensando que era el mismo. Pero la estructura del ser humano tiende más bien a adaptarse a lo que ya sabe, no a ir evolucionando. Exacto. ¿No? Porque la estructura es, ahí cuando hablamos de no adaptarnos a lo nuevo, sino mantener,
estamos hablando bien de la estructura biológica y no de la capacidad racional de cuestionar esa estructura biológica y decir, no, este tipo ha ido cambiando, yo he ido cambiando en esto, ¿en qué he cambiado? Y darse el trabajo de ver qué es lo bueno que tiene esta persona ahora y qué es lo que no me agrada o desagrada. De hecho, yo creo que esas son las grandes peleas generacionales, ¿no? Entre los más viejos y los más jóvenes, que los más viejos tendemos a mantener un statu quo, ¿no? De las cosas que ya creemos y que ya vivimos y que ya sabemos, y los jóvenes no, están experimentando y bueno, igual se van a dar cuenta más adelante que uno tenía razón, pero en el momento, ¿no? Se crean problemas de ahí de generación porque uno cree en una cosa y el otro cree en otra cosa, ¿no? Sí. Pasa con los papás, con los hijos, ¿no? Con los abuelos, con, no sé, con la rapidez con la que evolucionan con respecto del mundo en general, ¿no? Sí. Y obviamente ese ejercicio es bueno de ver en qué aspectos tienen razón estos chiquillos, que dicen cualquier tontera, no porque desde el punto de vista de uno, sino porque uno está viejo. Claro. Entonces uno dice, a ver, estos cabros que están diciendo estupideces, veamos si estas estupideces son interesantes, porque de seguro deben ser interesantes, de seguro no son estupideces, solo que no logro captar por dónde va lo que plantean. Cuando me voy a ese terreno, tengo posibilidad de ir adaptándome e ir creyendo en las nuevas cosas que van pasando y redescubrir un poco la felicidad, la adaptación. No sé si te conté en algún momento del padre Esteban Gumucio, que lo están canonizando ahora en el Vaticano, de los Sagrados Corazones. Yo lo conocí, vivíamos cerca, y él señalaba una vez que fue una reunión de esta, que en otros tiempos la cosa juvenil, que es yo me acuerdo de la UNTAS Tercera, ¿cómo se llama la UNTAS Tercera después? El edificio Gabriela Mistral. Ah, sí, hoy día es el Diego Portales. Exacto, el edificio Gabriela Mistral, que tenía que ver con la juventud. Y lo invitaron porque él escribía cuentos y en la revista Mampato hacía muchas cosas. Así que lo invitaron a darle un premio a los jóvenes por ser un caballero que hizo un aporte a la construcción de un montón de cosas. Y él nos contaba en una reunión, y él partió, porque él ya era viejito ya. Y dice, me dio tanta rabia porque entré llenos jóvenes, no había ningún asiento para mí, nadie se fijó que yo llegué, pero quedé pensando después, ¿pero qué tengo que hacer yo acá? Un viejo metido con jóvenes, yo soy el desubicado, no tengo por qué exigirle a ellos. Esa capacidad de ver que la historia también puede ser al revés, que la historia a lo mejor es de otros también, y si yo me sumo a esa historia a lo mejor voy a tener más oportunidades que si los otros intentan sumarse a mi historia. Por lo menos abrir la mente a ver por qué la otra persona cree distinto a que yo. Pero que el hombre necesita certezas, necesita en qué creer, eso es de todas maneras, porque si no empieza a crearse problemas, porque a decir un poco como para qué estoy, para qué soy, ¿no? Sí. Por eso yo creo que el creer pasa por la construcción con otros. Pongámonos de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, alguien cede un aspecto, alguien cede otro, pero vamos avanzando y vamos fortaleciendo las confianzas, que es lo que uno hace en terapia, es decir, cada uno se queda con su esquema cognitivo, con su forma de pensar antigua, y no se da cuenta que ya tengo un tipo que no es el mismo de antes y una tipa que no es el mismo de antes, y hay que hacerlo que conversen, que empiecen a pololear, a descubrirse quiénes son, y en muchos casos se terminan gustando, queriendo y amando de nuevo. Pero ese proceso es la confianza, es la fe, si lo dijéramos, porque no puedo tener una fe de niños chicos de primera comunión, si creo en Dios, ¿ya? Y me van a entregar los santitos. Claro. No, porque quizás en estos tiempos hay que ser un cristiano o un católico activo, en donde hay muchos que están cuestionando cosas que no les parece, están estableciéndose mejores lazos con los sacerdotes, con las religiosas, a fin de que seamos uno y vayamos avanzando. Pero eso significa no echarle la culpa a los otros, que es fácil, sino que yo también tengo algunas responsabilidades por qué las cosas pasan. Claro. Y ahí la invitación para todos, en la casa, como hijo, como papá, a los adolescentes que atiendo, le digo, oye, es tu gran oportunidad de educar a tus padres, porque tus padres todavía te ven como niño y no se han dado cuenta que eres adolescente. Así que tu labor ahora es educarlos, ellos te han educado a ti, tú tienes que demostrarle ahora que eres joven y lo vas a demostrar en estas cosas. Y nos ponemos a trabajar en formar a los padres. Es decir, no mandamos al cabro chico que tiene problemas al psicólogo, sino que
el cabro chico se transforma en alguien activo en la familia que va a empezar a generar beneficios. Buen tema, es un buen tema como para conversarlo, como, incluso pensaba recién, echaba un poco de menos estos, no sé si llamarle consejos de curso, ¿existen esas cosas ya en los colegios ahora? Donde los chiquillos conversaban, ponían un tema y se discutía, se debatía. ¿Existe eso? No lo tengo tan claro. Parece que no, ¿ah? Estaba funcionando entre orientación y consejo de curso, parece que una hora, claro. hasta hace algún tiempo. Yo creo que ya no, démosle mucha matemática y mucho lenguaje y mucha historia, pero parece que la parte donde pensar y donde elaborar un poco el pensamiento y poder discutir lo que tú piensas y lo que yo pienso, parece que no tanto. Ojalá que se pudiera volver al tema, a ese tema, sobre todo en los colegios, en la familia, en todos lados, ¿no? Eso yo se los dejo de tarea hoy día. Creer o no creer, esa es la cuestión. Piense en qué cree usted. Piense cómo trata de inculcarle al otro que crea como usted. Entonces, a lo mejor ahí se va a dar cuenta cómo se puede abrir un poco la mente y entender lo que está pasando a su alrededor. Yo, mientras tanto, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos y vernos. ¿Dónde nos puede sintonizar? ¿Usted sabe dónde nos puede sintonizar? En la señal 44 y en la señal 51 en HD, pero también a través de GTD Manquehue nos pueden ver en Santiago, en Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Chicureo, Lampa y Colina. También a través de Telefónica del Sur ustedes nos pueden sintonizar en Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Coyhaique. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos.